Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jazmín Sierra y a nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciarse se titula Compliance para Pyme y estará a cargo de Engelbert Poblet Mejía, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Es doctor en Ciencias de lo Fiscal, doctor honoris causa, maestro en Derecho Fiscal, máster en Compliance Corporativo, especialista en juicios orales, especialista en proceso fiscal, licenciado en Derecho, expresidente del Colegio de Abogados de Monterrey, actividad académica, catedrático de licenciatura, posgrado, maestría y doctorado en la UDEM, ICP-NL, IE, VM, UANL, conferencista en diversos temas de derecho a nivel nacional e internacional, actividad laboral, socio fundador y director de estrategias jurídicas de la firma Poblete y Abogados, consultores legales SC, socio y director jurídico en la firma PCBL, asesoría fiscal SAPI, administración desconcentrada de recaudación de Guadalupe, Guadalajara, Zapopan, Jalisco, Toluca, Estado de México, del SAT. Bienvenido, Engelbert, te cedo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Todos escuchamos bien, ¿verdad? Es que como que hubo interferencia conmigo, pero creo que ya está bien. Me voy a bajar para hacerlo más... Bueno. El tema que vamos a platicar, más que una conferencia que vamos a platicar, es un tema novedoso, un tema que realmente no es nuevo, pero sí para nuestro país, o sí en nuestro país. Primero que nada, ¿qué significa el compliance? ¿Alguien sabe qué significa compliance? ¿Nadie? ¿Qué es el compliance? Bueno, el compliance es una figura que existe desde hace más de una década, que nace en Estados Unidos y que prácticamente está o se va a Europa, ¿sí? Pero México se quedó aislado completamente. El compliance no es más que el cumplimiento, es un cumplimiento que tenemos que tener. ¿Por qué es importante? Porque cuando queremos iniciar una empresa, pues lo que nos preocupa es vender. Lo que nos preocupa es pues ganar dinero y lo demás lo dejamos fuera, y todo lo demás pues es un esquema que en ese momento tal vez no nos preocupa, pero que más adelante pudiera ser fatal o puede ser lo que te salve de ciertas situaciones. ¿Como cuáles? Como una situación legal, como una situación financiera, ¿sí? Contablemente, legalmente, el IMSS, laboralmente, todo eso lo dejamos fuera. ¿Por qué? Porque lo que queremos o la ilusión que tenemos es iniciar primero nuestro negocio. Queremos vender, queremos emprender, pero para emprender necesitamos forzosamente pues tener todo armado, tener un esquema todo armado, tener todo bien organizado desde atrás. Y ahora sí, ya dedicarnos a vender y dejarle a los expertos los temas importantes que muchas veces no conocemos. Y eso es el compliance, no es otra cosa el compliance más que el cumplimiento preventivo. Ese es el compliance. Y es muy importante para las pymes porque obviamente pues vas iniciando un negocio. Todas las empresas, todas las empresas ya transnacionales, ya grandes empresas, pues este compliance lo deben de tener, lo deben de cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar tanto interna como externamente, ¿sí? Los que van empezando, pues realmente entonces es algo que dejan fuera, pero que tenemos que tener en cuenta desde un principio. Y yo le llamo diseño del Criminal Compliance Program, es decir, tenemos que tener un programa de compliance que la consecuencia final
puede ser una situación jurídica, puede ser una cuestión legal, puede ser una cuestión penal. Si nosotros no mediamos o no prevenimos desde un principio, pudiera ser que la consecuencia termine en una cuestión penal, ¿sí? La cárcel, por ejemplo. Por eso se llama diseño criminal compliance. Y en ese sentido, bueno, déjenme aquí que batalla un poquito con el apuntador. Ok. Para iniciar una empresa, lo primero que tenemos que hacer o tenemos que tener en cuenta son ciertos principios que yo le llamo principios, y uno de ellos es la elaboración de un compliance. Responde a un esquema sistemático básico, es decir, algo básico. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta primero, un compliance. ¿Qué es un compliance? Un manual de prevención, ¿sí? El compliance no es otra cosa más que prevención, y lo que tenemos que tener para iniciar una empresa es un manual de prevención. Eso es lo primero que tendríamos que tener. Como que se tarda aquí un poco. A ver si se regresa. Ok. Y ese manual de compliance. Sí, y ese manual de compliance, ¿qué es lo que debe de tener? ¿O qué tenemos que tener cuidado? Dice, la calidad de la información que entra y se procesa será la calidad de información que se genera para el programa esquema GIGO. ¿Qué es el esquema GIGO? Es una entrada y una salida. Una entrada de lo que tú necesitas, una salida de la basura que tú no necesitas, ¿sí? Tenemos que tener esa implementación de manual y entrar lo que nos sirve y sacar lo que nos sirve. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes son los dueños de la empresa, los directores de la empresa, pues deben de estar atentos desde la dirección hasta el puesto más bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudiera ser que en el puesto más bajo pueda existir una falla, ¿sí? Y tenemos que estar atentos desde lo más alto a lo más bajo. Y lo que no va funcionando, tenemos que irlo sacando. Eso es el sistema o el esquema GIGO. Dice, por lo tanto, la veracidad, suficiencia y oportunidad de la información cualitativa y cuantitativa son los requisitos básicos para cumplir con este manual. Ok, aquí se los pongo un poquito más efectivo. Dice, información veraz, información suficiente, información oportuna. Es decir, que para iniciar una empresa necesitamos tener la información correcta. Por ejemplo, cuando contratamos a una persona, necesitamos hacer ciertas pruebas, desde pruebas psicológicas, pruebas psicométricas, hacer un estudio de dónde ha trabajado, cuáles han sido sus expectativas, cuáles son sus metas, ¿sí? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que no haya un problema a futuro. Entonces tenemos que prevenir desde un momento. Por eso tenemos que tener una información veraz, una información suficiente y una información oportuna. Fíjense nada más lo que el compliance o cómo se estipula en todo el mundo. En Estados Unidos hablamos de que el compliance existe y ha existido siempre. Todo lo que vemos con gris, que son los países, los continentes ajenos a nosotros, tienen un compliance centralizado. Es decir, que no trabajan si no existe un compliance híbrido. Pero fíjense todo lo que es Centroamérica y Sudamérica. No tenemos ese compliance como tal. No existe un compliance, no existe esa cultura de prevención. Por ejemplo, si ustedes como emprendedores quisieran hacer un contrato con cualquier otra empresa, en estos países lo primero que les van a hacer o tienen que hacer es un contrato que cumpla con este compliance y que obviamente esté certificado. En México, ¿cómo funciona? Pues realmente si eres compadre, si eres amigo, o sea, no existe
una supervisión o una investigación previa. Y eso va a ciertas situaciones legales que hemos revisado o que se han dado, ¿sí? Por ejemplo, dices, oye, no sé si se acuerden de la famosa outsourcing, que todavía existe, pero por ejemplo la outsourcing, llegabas y ofrecías los servicios y tú como empresario decías, oye, sí necesito ese servicio, contratabas ese servicio, pero nunca te dabas a la tarea de investigar a esa empresa. No sabías dónde estaba su domicilio, no sabías si estaba inscrito en el registro público, no sabías si estaba inscrito en el SAT, no sabías absolutamente nada. ¿Cuándo te dabas cuenta? Cuando ya llegaban los requerimientos del SAT, cuando ya llegaba la autoridad fiscal, cuando ya llegaban otras autoridades. Oye, es que o te cancelaron los sellos, las facturas. ¿Por qué? Ah, bueno, porque hiciste negociaciones con una empresa que no está correctamente bien, ¿sí? ¿Es el problema tuyo? Dice, pero no es problema mío, yo estoy contratando. No, sí es problema tuyo, porque no tuviste la delicadeza de investigar a esa empresa, ¿sí? Y eso es el compliance, a diferencia de otros países en donde para que haya una relación contractual se requiere una investigación y se requiere una certificación. En México no la tenemos. Y estoy hablando de una entidad pública y una entidad privada. Esto se da en las empresas, pero también en el gobierno, ¿sí? En el gobierno, por ejemplo, ¿qué se requiere para que nos den un contrato? Muchas veces sobornos, corrupción, ¿sí? Entonces, y no están vigilados y no están supervisados. Entonces, eso es un tema delicado. Y eso es no nada más en México, sino en todo el mundo. Las fases de elaboración, esto más que nada es como un manual, esto para que lo aprovechen realmente, es un manual para hacer un compliance. Esto les va a servir para hacer un manual para sus empresas. Y tenemos que hacer un examen de la empresa. Primero, por ejemplo, revisar los principios de auditoría administrativa. Es decir, la auditoría administrativa es una herramienta de gestión empresarial que tiene como objetivo entender la estructura organizacional, los canales de comunicación y la división del trabajo. Es decir, en tu empresa continuamente tienes que estar auditando, tienes que auditar tu empresa para ver cómo va. Eso, la auditoría, ¿con qué va? Pues con los números. Vamos a ver qué es lo que está ingresando y qué es lo que está, cuál es el egreso, ¿sí? Esa es la auditoría que se tiene que estar llevando a cabo continuamente, como socios, como directores, como gerentes. ¿Sí? Entonces, dice, el primer paso del examen es la aplicación de cuestionarios relativos a estos puntos. Entonces, aquí yo lo que les aconsejo o la recomendación que yo les brindo, que les doy, es hacer una serie de cuestionarios, implementarlos en tu manual y ver a través de un checklist si se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, estamos a tiempo, ¿sí? Vamos, oye, ya la empresa está funcionando. Bueno, vamos a revisar si efectivamente tengo todo esto que necesito para tener un manual de cumplimiento efectivo, ¿ok? Y empezaríamos viendo primero la estructura de la organización, ¿sí? Y para esto requerimos de dos factores, un control de organización y uno que determine claramente el alcance del programa y ayuda a planificar los recursos humanos. O sea, en estos dos cuestionamientos que les estoy señalando, prácticamente va impreso todas las áreas de la empresa, desde lo que es jurídicamente, financieramente, recursos humanos, pero ¿saben qué? También implica todo lo que tiene que ver con informática, con mercadotecnia. O sea, el compliance no nada más está basado a una sola materia, el compliance es muy amplio. El compliance es toda tu empresa y en base a esa empresa o a ese manual de cumplimiento es como lo vas a empezar a cumplir. Y estos son ejemplos que nosotros utilizamos como despacho jurídico en diversas empresas, ¿sí? Esto nosotros los hacemos, no existe, no viene en un manual, nosotros elaboramos cada manual para cada empresa y obviamente va encaminado a las necesidades de tu empresa. No puede ser el mismo para una empresa que va iniciando como una empresa
que ya es una transnacional, por ejemplo. Y primero que nada tendríamos que ver, para estudiar la organización puede iniciarse con un tipo de cuestionario como este. Primero, ver la empresa, ver si ya existe un organigrama actualizado de la empresa. Muchas veces ese organigrama no lo conocemos. Oye, ¿quién es? Conozco al director, se llama fulanito de tal. Oye, pero ¿cómo se llama uno de los vendedores? Pues no sé. ¿Cómo se llama el de ventas? No sé. Entonces, primero que nada, tenemos que armar un organigrama de la empresa, ver cómo está estructurada la empresa. Igual, vamos a ver si existe un manual de puestos, ¿sí? O sea, tú eres el director y cuáles son tus actividades. Tú eres el gerente y cuáles son tus actividades. Tú eres el gerente comercial y cuáles son tus actividades. Perdón. No es elaborar los manuales y los perfiles del puesto, cada uno de los puestos, no. Es nada más revisar si existen. Primero revisar si existen. Si no existen, hay que elaborarlos, ¿sí? Porque ese es el compliance. Primero hacer un checklist exactamente de si existen y no existen. Si existen, hay que revisarlos. Si no existen, hay que hacerlos, ¿sí? Y esto es algo que les sirve para poder hacerlos en caso de que no los tengan, y en caso de que sí existan, pues obviamente ver en qué me falta y qué necesito, ¿sí? Entonces es eso. Entonces, primero que nada, empezaría señalando esta parte, decir primero si existe un organigrama y ya, fecha de aplicación, proyecto, sí, no, cuáles son los comentarios, si existe un manual del puesto. Si ya existe, lo único que hay que hacer pues es revisarlo que esté correctamente y modificarlo en su caso. Si no existe, pues entonces hay que hacerlo, ¿sí? Entonces ahí empezamos. Existe manual de organización con políticas, procedimientos, protocolos. O sea, nuestra empresa ya tiene ese manual de organización. Igual, si no lo tiene, sí, no. Y si no, si lo tiene, pues hay que revisarlo. Si no lo tienen, hay que hacerlo. Están difundidos con todas y todos los interesados y usuarios. Fíjense, a veces el mismo personal de las empresas no sabe que existe un manual. Probablemente sí existe. Oye, ¿sabes que había un manual? No. No, sí hay un manual. ¿Por qué? Porque no se difunde con todas las personas o todo el personal de la empresa. Se capacita en los puestos. Ese es otro tema. Pensamos que ya todo lo sabemos, pensamos que todo está bien, pero no se le capacita al personal. Y estoy hablando de todos los puestos, desde una dirección, desde la persona que está a lo mejor en una máquina. O sea, necesitamos una capacitación constante. Vamos a revisar si se le capacita o no. Tenemos que hacer un diagnóstico de gobierno corporativo, diferenciar a todos los miembros del órgano de gobierno de la empresa. Es decir, ¿a qué se dedica uno? ¿A qué se dedica otro? ¿Cuáles son las funciones del director de ventas? ¿Cuál es el director de ingresos? ¿No? Entonces hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque de repente resulta que en las empresas nos volvemos comodines y resulta que todos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa estructura correctamente. Diferenciar a los consejeros independientes del órgano de gobierno. También tenemos personal, o hay empresas que tienen personal externo, ¿sí? Como por ejemplo asesores contables, asesores legales, financieros, que no dan un servicio dentro de la empresa, sino que son asesores externos. Entonces también en ese sentido tenemos que identificarlos. ¿Quién es el asesor que me está brindando ese servicio por fuera? ¿Sí? Adelante, por favor. Otro cuestionario dice, cuentan con un documento donde se plasmen los acuerdos entre accionistas con el fin de promover la unidad y armonía entre los miembros para contribuir a la permanencia del negocio. Fíjense, acuerdos entre accionistas para promover la unidad y armonía.
O sea, ¿eso dónde lo habías visto? ¿Sí? O sea, debe de existir, porque debe existir una armonía entre socios. ¿Cuántas veces no hemos visto que se hace una empresa y en el camino los socios ya salieron enojados, peleados, y la empresa es la afectada? Los miembros del órgano de gobierno cuentan con reglas de operación que definan claramente sus roles y sus responsabilidades. Era lo que les decía yo hace rato. Tú eres gerente comercial. Estas son tus actividades, estas son tus responsabilidades. Pero no, de repente ya te dijeron que tienes que hacer otras actividades fuera de lo tuyo. Entonces tiene que estar bien establecido tu rol y tu responsabilidad. El órgano de gobierno cuenta con un plan de trabajo anual y un calendario de sesiones conocidas por todos los miembros. Hemos escuchado del plan de trabajo, el Plan Nacional de Trabajo del Gobierno, ¿sí? Pero no nada más es para el gobierno, también es para las empresas. Tenemos que contar con un plan, ¿sí? Un plan anual que nos esté señalando qué es lo que vamos a hacer durante el año y cumplirlo al pie de la letra. Muchas veces las empresas no lo tienen, y menos las medianas ni pequeñas empresas, ¿sí? Y obviamente calendarizarlo, ¿sí? Decir, ver cuándo está esta junta, cuándo nos vamos a reunir, ¿sí? Cuándo va a haber una sesión. Todo eso es importante y todo eso va implementado en ese compliance. Dice, ¿tiene la empresa un proceso eficiente para mantener un registro de acuerdos del órgano de gobierno para dar seguimiento adecuado a los mismos? ¿Cuenta la empresa con políticas corporativas definidas, así como tablas de facultades que faciliten el uso de los poderes? ¿Realiza la empresa un ejercicio anual de planeación estratégica que incluye el tema presupuestal y existe un proceso que asegure los objetivos que están comprendidos por todos? Esa parte de los números es muy importante, porque es en donde más se pierde, el presupuesto, ¿sí? O sea, ¿cuánto está ingresando y cuánto está saliendo? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Por qué? Porque si no tengo cuidado en esa parte, pues una empresa se va, ¿sí? Desaparece. ¿Por qué? Porque pues se necesita ese dinero para poder seguir subsistiendo. ¿Cuenta la empresa con un proceso de sucesión formal para los puestos directivos relevantes? ¿Sí? O sea, tengo ya en mente quién puede ocupar un puesto directivo. Oye, tengo el director tal, pero parece como que no está a gusto, ya tengo el reemplazo. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando ya no está. Y obviamente eso trae problemas a la empresa, ¿sí? Dice, cuenta la empresa con lineamientos que integran la administración integral de los riesgos, así como aquellos que garanticen el cumplimiento de la normativa. Los sistemas de control interno son suficientes para salvaguardar los recursos y contribuir a la eficiencia operativa de manera sustentable. Cuenta la organización con una política de operaciones de partes relacionadas y prevención de conflictos de interés que indique a los ejecutivos clave que periódicamente deben declarar su situación respecto a esos temas. Esto se da un poquito más en la cuestión pública, ¿sí? Que existen conflictos de interés. ¿Cuántas veces no hemos visto que el director de una secretaría pues ya metió a toda la familia a trabajar? Ese es un conflicto de interés, pero también se puede dar en una empresa, ¿sí? Oye, eres el director y resulta que la gerente también es tu sobrina, ¿sí? Entonces ese es un conflicto de interés que tenemos que cuidar mucho. Eso se da también tanto en la entidad pública como en la entidad privada. Cuenta la empresa con un código de ética y un canal de denuncias. Este es muy importante, fíjense. La empresa cuenta con un código de ética. Todas las empresas, las empresas grandes lo tienen, pero todas las empresas que van haciendo, esto es muy importante, que exista un código de ética, un código que nos permita trabajar de manera honrada, de manera moral, de manera que no exista ningún problema o una situación que se desprenda por algún problema que exista entre empleados o que exista con los gerentes, con los directores. Por eso debe de existir un canal de denuncias, que puede ser un buzón de denuncias, y esto va encaminado, pudiéramos decir, que puede ser electrónico o incluso un buzón de denuncias físico, ¿sí?
en donde todos pudiéramos poner nuestra sugerencia. ¿Cuál es mi queja? ¿Cuál es mi denuncia? Imagínense que exista, por ejemplo, un acoso y que nadie sepa, ¿sí? Existe acoso sexual hacia una chica, esa chica realmente no sabe cómo expresarlo por el miedo a que la puedan correr, no sabe si contarlo porque la pueden correr. Entonces, a través de este canal de denuncias, pues obviamente permita esa cuestión de anonimato, ¿sí? Entonces, es muy importante que en las empresas exista este canal de denuncias. Se cuenta con información financiera confiable y oportuna, ¿sí? Es decir, obviamente tenemos que tener muy claro la cuestión contable y un experto en contabilidad. Esa es una de las partes fundamentales. Había un personaje, Salinas Pliego, que dice más bien que para que una empresa funcione tienes que tener dos figuras perfectamente definidas. ¿Y cuáles son? El contador y el abogado. Si tú tienes un contador, ¿te va a ayudar a qué? A reducir legalmente tus impuestos. Y el abogado, pues te va a ayudar a que todo sea legal. Por eso, en una empresa, dos puntos importantes que se deben de tener es el contador y el abogado. Piénsenlo un poquito. Dice, los procesos de información cuentan con políticas y procedimientos de comunicación adecuada a accionistas sobre operaciones inusuales o relevantes. Pudiéramos ver que exista una operación irrelevante. Oye, ¿sabes qué? Pues resulta que existe merma de mercancía y está desapareciendo o no está la mercancía correspondiente, pues no estamos poniendo atención ahí, ¿sí? Está el famoso robo hormiga, que aparentemente no te das cuenta, pero que sí trae consigo una afectación a futuro. ¿Por qué? Porque de poquito en poquito, como dicen, se llena el jarrito. Entonces, obviamente, eso hay que cuidar, esas cuestiones hay que cuidarlas. Dice, esta es la planeación para este compliance, que exista una misión. Esto es lo que conocemos o lo que debe tener una empresa para iniciar en cuestión de este compliance o esta planeación. Existe una misión definida en la empresa, o sea, sabes hacia dónde vas, qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo. Esa es la misión. Está claramente difundida, o sea, todos tus empleados conocen respecto a tu empresa, a qué se dedica, qué es lo que va a hacer. Existen objetivos y metas definidos y cuantificados. Esto es importante. Hay que tener tus objetivos o nuestros objetivos claramente establecidos. Pero ojo, hay que ponerles tiempo, término, ¿sí? No podemos decir, oye, tengo un objetivo que quiero cumplir, pero ¿a qué tiempo? ¿A corto, mediano o largo plazo? Están claramente difundidos, existe un proceso para la fijación de metas y objetivos, existe un procedimiento de verificación del cumplimiento de los objetivos. Esto es muy importante, que cuando estén emprendiendo y quieran o ya tengan la empresa, sepan cuál es el objetivo de la empresa, qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ahorita ya es más difícil, pero se hacían actas constitutivas o se creaban empresas todólogas y los notarios lo hacían sin problema. Iban ante un notario y le decías, quiero abrir una empresa. ¿Y a qué se va a dedicar la empresa? Tú ponle todo. Vendo sillones, pero también me dedico a las cuestiones de dientes, o sea, de dentista. Oye, pero también voy a tener una empresa de limpieza. O sea, era todóloga. Y así lo permitía el notario, y así se inscribía, y así lo permitía el SAT. Entonces, tú abrías tu empresa y lo que te pegara, realmente te dedicabas a todo y a nada. Eso no es una empresa, ¿sí? Por eso es muy importante tener la meta, tus objetivos bien marcados.
esto es importante, que ya se los medio comenté, se utilizan presupuestos, o sea, tú tienes un presupuesto anual, un presupuesto mensual, no podemos trabajar sin un presupuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya hiciste lo que les mencionaba hace rato, un plan, ¿sí? Un plan de trabajo. Y si tú no tienes ese presupuesto bien definido, pues entonces pudiera causarte un problema y la empresa puede desaparecer. ¿Por qué? Porque pues obviamente no vas a tener el ingreso suficiente para poder subsistir. Se mide lo planeado contra lo logrado. A ver, esto fue lo que planeé. Esto es lo que establecí que iba yo a cumplir en un año o en un mes. Ahora lo voy a confrontar con lo que yo ya logré. Lo que planeé lo logré, ¿sí? Oye, yo me puse que este mes iba yo a conseguir 2 clientes. ¿Lo hice? ¿No lo hice? Y tengo que ver por qué no lo hice o por qué sí lo hice, ¿sí? Entonces esa situación es muy importante, tener un control. Les decía que el compliance no nada más es legal ni contable. El compliance también tiene que ver con otras materias. En este caso, la mercadotecnia, dice, se realiza una investigación de mercado, eso es importante, se realiza análisis de SWOT, es decir, medir las fortalezas y las debilidades. Se cuenta con una política de fijación de precios, cómo se define y quién la revisa, cómo se evalúa la mezcla del marketing, producto, precio, distribución, publicidad, cómo se realizan los análisis de rentabilidad. Es decir, el compliance, el manual que nosotros estamos creando para que nuestra empresa funcione, no nada más es una cuestión legal, no nada más es una cuestión contable. También necesitamos vender ese producto y eso se llama, o eso es a través de una buena mercadotecnia, ¿sí? En finanzas, pues qué no les digo, si la mercadotecnia es importante, las finanzas, pues mucho más. ¿Quiénes son los responsables de generar la información financiera? O sea, tenemos a la persona correcta, tenemos a la persona capacitada, se cuenta con información financiera actualizada, ¿sí? O sea, tenemos que tener todos los números al día. Existe información veraz y oportuna para el análisis de la rentabilidad, existen políticas para el manejo de activos y pasivos, se realiza planeación fiscal, fíjense este tema, planeación fiscal, ¿sí? Es un tema controvertido, pero muy interesante y muy necesario. La planeación fiscal es, yo le llamaría como que una planeación arriesgada que el SAT te va a vigilar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una planeación, puede ser para reducir impuestos, puede ser para aportar o para beneficiarte de ciertas lagunas legales, pero todo en el marco de la legalidad, ¿sí? Si tú te sales de ese marco de la legalidad, entonces ya no es una planeación fiscal agresiva, sino pudiera ser la figura de la evasión fiscal o incluso la defraudación fiscal. La planeación fiscal yo le llamaría una cuestión fiscal agresiva, que a la autoridad fiscal no le gusta, pero que está permitida en la ley. Y eso le llamamos o lo podemos conocer también como elusión fiscal, es decir, aprovecharnos de todo lo que dice la ley, pero que está permitido. La elusión fiscal sí está permitida en México, en otros países no. Entonces esos tres conceptos, ténganlos mucho en cuenta. Planeación fiscal, que no es más que una planeación agresiva, pero permitida, elusión fiscal, evasión fiscal y defraudación fiscal. Y todas están separadas por un pequeño hilo muy delgado que pudiera uno confundirse. Finanzas, ¿con qué periodicidad se generan los estados financieros? Se siguen las normas de información financiera, todo eso es referente a finanzas. Respecto a la producción, ¿cómo se mide la producción? ¿Cómo estoy midiendo a la gente de producción? ¿Cómo se mide la productividad? Son dos cosas muy diferentes, producción y productividad. ¿Cómo se asignan turnos? ¿Cómo se calculan los salarios? ¿Cómo se realiza el control de calidad? ¿Sí?
O sea, esos son aspectos de producción que tampoco tenemos en cuenta cuando estamos iniciando una empresa, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerlos muy en cuenta para poder tenerlos ordenadamente en este manual de planeación. Se cuenta con un sistema de evaluación para el avance de los puestos. Este tema, por ejemplo, es interesante. Oye, ¿sabes qué? Quiero subir de puesto. Bueno, ¿cuáles son los méritos que has hecho? ¿Cómo lo has trabajado? ¿Sí? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Sí? O sea, ¿cómo te lo has ganado? ¿Ok? Entonces, para eso hay que tener ese sistema de evaluación para poder brindar el siguiente paso o el siguiente puesto. Eso es muy importante, porque de repente, oye, alguien que ha estado trabajando durante mucho tiempo y dices, oye, creo que ya me toca ser gerente, ya me toca ser director, jefe, y resulta que de la nada traen a alguien de externo y nunca tomaste en cuenta la experiencia de esa persona interna, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos tener un sistema de evaluación. ¿Cómo se calculan los objetivos de producción? ¿Sí? Eso es muy importante. Algunos requisitos normativos de apertura y funcionamiento. En primera instancia, se solicitan las evidencias del cumplimiento de los requisitos básicos de apertura y funcionamiento, tener todos los permisos, tener todo bien en orden, desde, oye, ¿sabes qué? Tengo un local comercial, sí tienes todos los permisos, sí tienes el contrato, sí han visto, por ejemplo, que para tener un domicilio fiscal y darte de alta en Hacienda, pues son requisitos espantosos que te dicen, oye, a ver, ¿dónde estás rentas o es tuyo? Si es tuyo, enséñame el título de propiedad. Si rentas, enséñame el contrato de arrendamiento. Pero ahora sí también quieren que les hagamos el trabajo al SAT. ¿Por qué? Porque te dicen, a ver, enséñame la identificación de quien te está rentando. Ese no es mi trabajo. Enséñame que esté cumpliendo con sus declaraciones. Ese no es mi trabajo, es tu trabajo, SAT, no el mío. O sea, si no estás cumpliendo con las declaraciones, investígalo tú, ¿sí? Pero no me pidas a mí que haga el trabajo. Entonces, incluso para abrir una empresa, es un lío. No hay citas, ¿sí? Muchos requisitos para abrir una empresa, ¿ok? Esos son los requisitos normativos. Otro checklist de los requisitos normativos de la apertura y funcionamiento. Fíjense, aquí esto es importante para cuando vamos a empezar la creación de la empresa. Primero, el acta constitutiva, ¿sí? ¿Cuándo la empezaste a hacer? Fecha de entrega y cuándo recibes. Acta constitutiva. Esa acta constitutiva, pues bueno, la recomendación es que la haga un experto, es decir, ¿quién es el experto? El abogado. Después de ahí, que se le mande al notario que le va a dar fe pública, para que el notario la envíe al registro público de la propiedad y del comercio, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar forzosamente con el acta constitutiva. Después del acta constitutiva, ¿qué sigue? La constancia de situación fiscal, que es con la que estamos batallando, o con la que las empresas en este momento batallan, porque no hay, para empezar no hay citas. Y luego si te falta un requisito, ahí te va, regrésate porque hay que solicitar otra cita. Y quién sabe para cuándo va a haber. Ahora, por ahí no sé si han visto la fila virtual. O sea, te registraste en la fila virtual y te fuiste al número 7000 y van en el 100. No. Y bueno, pasaron 4 meses, 5 meses y tuviste la gran fortuna de que te mandaron un correo y se te pasó la cita nuevamente. A esperarte otros 5 meses. Esa es la fila virtual, no sirve para nada. Y las presenciales, lo voy a decir, pero está lleno de corrupción. No hay citas. Incluso estamos llegando a la parte de que te las están vendiendo. Eso no es justo. Pero bueno, la necesitamos para poder trabajar nuestra empresa. La constancia fiscal. Aviso de apertura y o licencia de funcionamiento, ¿sí? Dependiendo del negocio que estemos llevando a cabo, vamos a ver si requerimos ese requisito. Constancia de zonificación y o licencia de uso de suelo. El de zonificación en Nuevo León
creo que tengo entendido que no se requiere, en la Ciudad de México sí, pero obviamente licencia de uso de suelo sí se requiere en caso de que tu negocio sea en una zona o una situación comercial. Un ejemplo, un restaurante. Licencia única en ambiental, aquí no se necesita en Nuevo León, pero en la Ciudad de México sí. Constancia de seguridad estructural, ¿sí? Todos esos permisos que no sabemos que existen o que no sabíamos que los necesitábamos para poder iniciar un negocio. Y es importante porque cada una de esas autoridades nos puede llegar a fastidiar. El visto bueno de la seguridad de operación, plan interno de protección civil, eso es importante porque ahí incluso puede llegar la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y obvio, ahí en el plan interno de protección civil es donde les pongo el requisito importante del compliance, que es el manual que estamos platicando. Le digo, todo esto es como nosotros hacemos los manuales, ¿sí? Sin embargo, obviamente no es un estándar, sino cada quien elabora sus manuales conforme a las necesidades de la empresa. Lista de plantilla laboral. Ojo, están todos afiliados a la Seguridad Social. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos muchos años en una situación de outsourcing, en donde el único afectado era el trabajador. Entonces hay que revisar si todos están afiliados. Existe personal contratado por honorarios, hay que hacer la gran diferencia, ¿sí? Si es por honorarios o incluso asimilados o pertenece a la empresa. Existe personal que facture como persona física con actividad empresarial, está contratado algún esquema de outsourcing. Ojo, el outsourcing en general es non-compliance, o sea, no está permitido, no es legal, ¿sí? Muchos pueden decir, es que es un outsourcing suavecito, legal. No, el outsourcing en estos momentos no existe, por eso le pongo ahí en rojo, outsourcing en general es non-compliance, es decir, no existe. El personal está dado de alta con sueldos reales también. ¿Cuántas veces revisamos o vemos que, te voy a pagar tanto, pero te voy a dar tanto en efectivo y te voy a depositar? Tanto la empresa como el trabajador salen afectados. ¿En qué situación el trabajador? Oye, pues estoy pensando en comprar mi casa, pero pues resulta que los puntos que necesito son insuficientes. ¿Pero cómo? Si gano bien. Sí, nada más que tu sueldo está dado de alta con otro número. Se paga tiempo extra, ¿sí? En nómina o fuera de nómina, están integrados los expedientes laborales individuales. Esto es muy importante, porque cada trabajador tiene que tener su expediente. ¿Para qué? Para que si existe una situación, lo tengamos a la mano. Tiene su contrato, tiene sus recibos de nómina, tiene todo. Están firmados los contratos por el patrón y los trabajadores, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto que se firma el contrato, pero nunca se entregan, ¿no? Entonces, esta es otra situación. ¿Cómo se controla la asistencia y puntualidad? ¿Sí? O sea, muchas empresas no controlan esta parte y luego ahí vienen los problemas. Oye, es que no ha sido 3 días, ¿y cómo lo compruebas? O el patrón dice, ya sea del trabajador o del patrón, no ha sido, el otro ha ido, no, sí he ido, ¿cómo lo compruebas? Entonces hay que revisar esos controles de asistencia. Ya hay maquinitas, desafortunadamente esas maquinitas pueden ser manipuladas, ¿sí? Creo que todo puede ser manipulado, pero bueno, lo importante es que haya ese control de asistencia. ¿Están enterados los trabajadores de los mecanismos de control? O sea, que sepan que están ahí. Se guardan los registros, se elaboran actas administrativas, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Pues hay una situación, algo que se cometió inusual, pues hay que levantar esa acta administrativa. Existe un checklist, requisitos normativos contingentes, laboral, seguridad social. Dice, existe un procedimiento para su elaboración, existe un reglamento interno de trabajo.
los conocen los trabajadores, o sea, muchas veces no existe el reglamento interno, pero cuando existe no se le da a conocer a los trabajadores. Y eso es importante, que tanto los directivos, los administrativos, sepan de este manual, pero también se lo den a conocer a los trabajadores. Está registrado ante las autoridades correspondientes y esos manuales no es para tenerlos nada más ahí, hay que registrarlos ante las autoridades correspondientes. Existe un procedimiento de despido, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, ¿qué hacen? Fírmame tu renuncia y ya, piensan que se acabó. Eso no sirve. Esas renuncias no sirven. Hay jurisprudencias que dice que eso no sirve. ¿Por qué? Porque favorece al trabajador, ¿sí? Entonces hay procedimientos que se tienen que llevar a cabo, hay que conocerlos. Existe un código de ética para personal docente, administrativo y operativo en el colegio. Estoy combinando muchos tipos de empresas, porque bueno, obviamente no todos se van a dedicar a la venta, no todos van a ser comercializadores. Estoy hablando aquí, por ejemplo, de colegios. Si existe un código de ética para el docente, para el administrativo, para el operativo, existe un procedimiento de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, ¿sí? ¿Cómo recluto a los trabajadores? O sea, existe ese procedimiento. ¿Cómo le doy seguimiento? Existe una comisión mixta de seguridad e higiene. Ahorita, por ejemplo, con esta situación del coronavirus, pues es importante que exista esa comisión de seguridad e higiene, ¿sí? O sea, es importante y obviamente que funcione. Está integrada y registrada la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, pero también si funciona o no funciona. Está integrada una comisión mixta de participación de los trabajadores en las utilidades. Bueno, ya ahorita a la fecha ya ni utilidades hay, ¿sí? Antes, hace muchos años, las utilidades eran muy importantes y era bastante dinero. Ahorita ya muchos jóvenes ya no las conocen y ya no las van a conocer. Bueno, y no jóvenes, creo que uno ya tampoco las conoce cuáles son las utilidades. ¿Por qué? Porque antes, obviamente, los impuestos y las cuestiones tributarias no eran tan persuasivas o no eran tan controladas y permitían al empresario participar de sus utilidades a los trabajadores. Ahorita creo que con la carga tributaria es muy complicado que existan utilidades y me da tristeza decirlo, pero cuando existen utilidades prefieren invertirlos en las empresas antes de llevárselos o dárselos a los trabajadores. Pero eso lo ha generado la autoridad. Eso lo ha generado la autoridad en esa cuestión por la coactividad de los impuestos. ¿Cuál es el método de liquidación de nóminas? Se emiten recibos fiscales timbrados. ¿Cómo se hacen llegar a los trabajadores? Ese punto es muy importante. Los recibos fiscales ya no pueden ser recibos simples, tienen que ser timbrados. ¿Por qué? Porque imagínense que ese trabajador quiere hacer su declaración y quiere deducir sus impuestos, ¿sí? Pues si no están timbrados esos recibos de nómina, pues simplemente no va a poder hacer esa declaración o no va a poder deducir esos impuestos. Existe sindicato dentro y fuera, ¿sí? Eso es importante y lo menciono ahí. Bueno, ese es un tema y aparte, ¿no? Si funcionan o no funcionan, pero es importante saber si sí hay o no hay. Conoce el sindicato el Criminal Compliance Program, o sea, ese sindicato al que le estamos otorgando o le estamos dando el beneficio de que nos proteja supuestamente, ¿sabe de este cumplimiento? ¿Lo conocerá o simplemente es un sindicato disfrazado? En su caso están registrados los contratos colectivos, existen archivos de cumplimiento de normas oficiales. Ok, bueno, eso fue más o menos en cuestión laboral y de seguridad social. Dice complementos de compliance, auditorías de cumplimiento y responsabilidad social. Hay que hacer constantes auditorías de cumplimiento y responsabilidad social. Auditorías de supply chain control, es decir, una auditoría en la cadena de suministro. Vamos a hacer, no nada más es una auditoría en cuestión financiera, sino tenemos que auditar absolutamente a toda la empresa para saber que está funcionando correctamente. Un checklist respecto al cumplimiento fiscal y financiero, que es uno de los más
más importantes y uno de los que les afecta más a los empresarios. ¿Por qué? Porque lo dejan a un lado. Por ejemplo, dictamen fiscal del ejercicio anterior. Estás obligado a dictaminarte, existe ese dictamen fiscal del ejercicio anterior. La constancia de situación fiscal, que ya la había comentado, este es para cumplir con una situación fiscal, pero también es para la creación de una empresa, ¿sí? Tenemos esa constancia de situación fiscal. Existen los manuales de registros contables y declaraciones, o sea, vamos al día, se están haciendo las declaraciones mensuales. Manual de identificación de operaciones de riesgo, número de padrón de importadores, manual de procedimientos, ¿sí? Respecto al manual de identificación de operaciones de riesgo, les hago una observación, que es el PLD, que es prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es algo que la autoridad fiscal le está dando mucho seguimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que hace muchos años el lavado de dinero lo cometían los narcotraficantes. Ahorita el lavado de dinero lo puede cometer cualquier persona. ¿Cuándo? Cuando existe una discrepancia fiscal. ¿Cuánto ingresa a tus cuentas bancarias? ¿Cuánto sale? ¿Cómo ingresa? Entonces ahí podemos tener esa cuestión de lavado de dinero, ¿sí? Entonces tiene que haber esa discrepancia fiscal. El aviso de privacidad. Muchas veces lo dejamos de lado. Y si no envías el aviso de privacidad, puede que exista incluso una multa. Es importante el aviso de privacidad. Reporte de auditorías. Esto respecto a la administración de activos informáticos y tecnologías de la información. De aquí les digo, el aviso de privacidad es muy importante. O sea, no lo tomamos mucho en cuenta, pero cuando no te mandan el aviso de privacidad, sí pudiera existir una cuestión de multa o de sanción. Políticas de protección de datos, ¿sí? Manual de software, políticas de uso de internet, políticas de uso de correo electrónico. Muchas veces creemos que el correo electrónico no tiene ciertas políticas o ciertas restricciones, y sí las tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser usada incluso en contra de uno. Políticas de redes sociales también. Bueno, se han dado cuenta que incluso en redes sociales, cuando quieren pagar publicidad y no corresponde a las políticas de esta red social, incluso hasta te suspenden o te congelan tu cuenta. Entonces tenemos que tener en cuenta esas políticas en redes sociales. Expedientes de certificaciones ISO, la NOM. Fíjense, esto que les estoy platicando, que les digo que en México ahorita es completamente nuevo, y no existe un panorama o no existe una restricción estricta, y en otros países sí. Vamos a la NOM y a la ISO. Nosotros funcionamos respecto a ISO y a NOM. Para que este compliance o haya un experto en compliance, necesitamos estar certificados, comprobar esa certificación. Auditorías, es decir, peligros y puntos críticos, identificar los peligros relacionados con la seguridad del consumidor que puedan ocurrir en la cadena alimentaria, estableciendo los procesos de control. Ahí hablamos cuando pues haya restaurantes o algún negocio de cocina. Probablemente contamos o no contamos con una póliza de seguro de responsabilidad civil, un plan de auditoría ambiental. Fíjense, ese plan de auditoría ambiental es una situación que creemos que no existe, y la cuestión ambiental nos está afectando más de lo normal, ¿sí? Y no tenemos expertos en esa materia, y aparte no los cuidamos, no cuidamos el medio ambiente. Tenemos que tener ese plan de auditoría ambiental. Estudios de evaluación de impacto social y ambiental. Todo ese tipo de estudios tiene que ser importante para poder hacer nuestro compliance, nuestro manual de cumplimiento. Ya respecto al área de prevención e investigación criminal, o sea, derecho penal, que es a lo que no queremos llegar, vamos a ver si existe un protocolo de investigación de denuncias, ¿sí? Un protocolo de investigación de denuncias que viene desde el canal de denuncias. Oye, sí existe este canal de denuncias donde todo el personal puede acudir, presentar su queja, presentar su denuncia sin que sea afectado. Protocolo de casos de sospecha, que es muy diferente.
un protocolo es de investigación y el otro es un protocolo para investigar casos que probablemente estén pasando dentro de la empresa. Les decía el ejemplo hace rato, pudiera existir un robo, que ahorita en este momento pudiera ser un robo hormiga. También pudieran ser casos de acoso sexual y que los directivos desconocen. ¿Por qué desconocen? Porque no están, obviamente, al frente o directamente en la empresa, ¿sí? En la parte operativa. Entonces, para eso son los canales de denuncia y con eso hacemos una prevención e investigación criminal. Protocolo de intervención de comunicaciones, correo electrónico abierto o cerrado. Hemos visto que el correo electrónico puede ser abierto o cerrado, que a través del correo electrónico podemos presentar ciertas situaciones dependiendo cómo la empresa lo tenga establecido. Protocolo de intervención de comunicaciones, escuchas telefónicas, protocolo de cadena de custodia. El protocolo de cadena de custodia es muy importante. ¿Por qué? Porque es una situación que no se debe de romper, ¿sí? Es decir, que todo lo que se esté haciendo tenga que sea consecuente o que tenga una línea. Si yo me salgo de esa línea, estoy rompiendo esa cadena de custodia. Protocolo de entrevista e interrogatorio. Protocolo de resolución de casos de probable responsabilidad administrativa penal, resolución interna. Protocolo de resolución de casos de probable responsabilidad administrativa penal, denuncia ante el Ministerio Público. Protocolo de actuación del Criminal Compliance Officer. Ese Compliance Officer es el que les menciono que todas las empresas deben de tener. Es un especialista en materia de compliance, en materia de cumplimiento, pero ese Compliance Officer no puede ser parte de la empresa. ¿Por qué? Porque si es parte de la empresa, pudiera estar coludido con los directores o con la gente que está dentro de la empresa. Debe de ser alguien que sea externo, que esté supervisando las actuaciones de la empresa. ¿Para qué? Para dar un reporte verídico. Eso nos lleva a una información sobre litigios relevantes, sinopsis de litigios en los que se esté actuando en este momento y de litigios ya solucionados, si se consideran relevantes, información útil para la evaluación de riesgos. Hay que revisar la empresa, cuál ha sido su comportamiento judicial, ¿sí? Pues una empresa que ha estado involucrado infinidad de veces en casos jurídicos, entonces hay que prevenir esa parte, hay que estar al tanto de cuáles son los litigios que ha tenido. Puede ser una empresa conflictiva. Ok, ya prácticamente para terminar, todo lo que vi, les di el panorama de diferentes materias, como fue la de seguridad social, como fue la laboral, como fue la penal, mercadotecnia. El compliance es un compendio de muchísimas materias, entre ellas también la materia civil, la materia mercantil. Y así como lo que vimos ahorita del checklist, también en estas materias vamos viendo si se va cumpliendo. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en materia civil o en materia mercantil? Bueno, contratos, si están bien elaborados, si están correctamente establecidos, ¿sí? Recuerden que un contrato es como un traje sastre. Los contratos son hechos a la medida. Ningún contrato puede ser igual, aunque desafortunadamente muchos los agarran de Google, o dicen tengo este formato y de ahí me voy basando. Eso es lo peor que se puede hacer. Cada contrato obviamente es como un traje sastre, es hecho a la medida de cada empresario, de cada persona, de quien lo necesite. También debe de existir en materia laboral, en materia fiscal ya la vimos, laboral también, materia penal, que es el comportamiento o el manual que tenemos que tener. Ok, prácticamente en pocas palabras y en resumen, el compliance es una situación de prevención, ¿sí? De cumplimiento. Tenemos que cumplir con ciertas normas que nos permitan tener a la empresa en perfectas condiciones jurídicas, contables, financieras, en mercadotecnia, y eso obviamente va a traer como consecuencia una empresa sana,
¿sí? Y ya, ahora sí, a dedicarse a emprender, siempre cuidando toda esta parte, ¿ok? No sé si tengan algunas preguntas. Si no hay ninguna pregunta, creo que no. Agradecemos a Engelbert Poblete Mejía por habernos compartido esta charla. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que aparece en la pantalla a través del código QR y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la expo. De igual manera, los invitamos a hacer un recorrido por toda la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.